Bien, tiro al blanco de nuevo aquí con ustedes. El conteo electrónico de la primaria ha llegado al 99.92%. Voy a comenzar diciendo que hay una primera gran mentira que ha sido propagada por los grandes medios de comunicación, por muchos productores de programas, incluyendo algunos de corte, se autodefinen y lo definen como progresistas, avanzados, que han caído en la debilidad de no ir a la raíz de los problemas. Esa primera gran mentira es que eso que pasó este domingo 6 de octubre fue una gran fiesta de la democracia y que estamos avanzando, que se van superando las situaciones relativas a la comisión, a la ejecución de fraude. En realidad, es todo lo contrario. Aquí en Tiro al Blanco, el movimiento camañista, la izquierda revolucionaria, en mis escritos personales hemos sostenido que estamos frente a un proceso electoral desde hace unos meses, casi años, hacia el 2020, que es un proceso electoral corrupto, antidemocrático, y que las primarias de los dos principales partidos, y muy especialmente del PLD, son el prólogo, la entrada, la primera fase de ese proceso electoral corrupto. Y esto porque existe un régimen con características de dictadura institucional, constitucional, corrupto y corruptor, hemos dicho muchas veces mafioso, porque está dominado por mafias políticas, empresariales, militares, el cual auspicia, le sirve de marco a un fraude de carácter estructural que es crónico, prolongado en la sociedad dominicana. Es un fraude en el sistema mismo, en las estructuras del sistema. La Constitución del 2010, hecha después del PLD convertirse en partido Estado y en consorcio de la corrupción, del 2010 me refiero, y las leyes electorales, la de partido y la ley orgánica electoral, sirven a ese proceso de carácter fraudulento, del fraude de carácter estructural que no se hace en un día, que va caminando y va creciendo y se va expandiendo. Y que incluso las propias leyes son fraudulentas, porque garantizan un oligopolio político con principalía del partido de gobierno en la manera de financiar, en todas las cláusulas, y coloca en condiciones de marginalidad al resto de las fuerzas políticas, obligándolos a la mayoría de ellas a ser fuerzas satélites o fuerzas marginales. El oligopolio ahora está conformado por el PLD y por el PRM. Al PLD le conviene que existan dos polos. Las primarias del PLD han estado caracterizadas por estar precedida del fraude estructural, que tiene mucho que ver con el uso del poder, de los recursos del Estado, de las instituciones estatales,
el que tiene el Estado central o el gobierno central, mejor dicho, y las instituciones permanentes, fuertes vínculos, tiene más ventaja, pero el otro también frente a otros partidos, alcaldía, congreso, todo esto. Son fuentes de fraude y de corrupción permanente y de, como dirían, ventajismo electoral. Eso no puede ser llamado democracia. Pero además las primarias del PLD en ese marco han estado signadas por dos facciones. Una que tiene el control de la mayor parte del Estado y que vuelca todo ese poder del Estado, todas sus estructuras, su logística, para aplastar al otro, para tratar de vencer al otro, tanto en la primaria frente al contrincante como de cara a las elecciones generales. Pero no solo existe esa facción, sino hay una facción que ha ejercido el poder del Estado y del gobierno por 3 periodos, que ha acumulado enormes recursos, que conoce mucho todas esas prácticas fraudulentas y que ha invertido el dinero robado durante muchos años. Los que están ahora invierten parte del presupuesto, parte del enriquecimiento de la corrupción, parte del patrimonio público en ese proceso. Por eso la competencia fue tan fuerte y tan dura. Pero eso está vinculado a todo el fraude alrededor de la cédula de identidad, de la compra de cédulas, previo a las votaciones. El fraude estructural es previo al día de las votaciones. Muy previo, podemos decir. Muy atrás comienza todo esto, ¿no? Y va construyendo ventajas, construyendo privilegios. Claro que intervienen otros factores, los niveles de impopularidad, toda esta cosa, el descrédito inmediato frente al descrédito pasado, todo eso es así. Pero está también el uso de las tarjetas, del bonogas, de todo esto, la manera como se extorsiona a la gente y se le coloca en posición de votar. Y cómo además todo eso le da preeminencia a determinadas fuerzas políticas. Eso es soborno previo. Pero entonces, aparte de eso, hay un fraude coyuntural del momento de la votación. Y ahí lo que ha pasado es que el fraude histórico, manual, que si el tema de los palitos, que si el tema de la compra de cédula, la compra de votos, todo esto, ¿no? La compra de partidos, el uso de los partidos pequeños para volcarle votación al otro, todos esos manejos tramposos han sido reemplazados ahora por un mecanismo que es también vulnerable, dependiendo quién lo maneja, que es el mecanismo electrónico, el voto automático. El fraude electrónico sustituye, reemplaza al fraude manual. Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Pausamos y volvemos. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. La segunda mentirota en este proceso preelectoral y en estas primarias es que hay un avance, una modernización que garantiza limpieza, que evita el fraude por su agilidad, porque es un sistema que está montado. Pero
al fraude estructural, como le decía, en esta oportunidad hay todos los indicadores de que le han sumado un fraude inmediato, coyuntural, electrónico. En el momento de votar, contar en el sistema electrónico. Más trampas. Porque los sistemas no son malos de por sí. Todo depende de quién lo maneje. Y el que los hizo se sabe la trampa también. Y más cuando se controla absolutamente. Hay todas las evidencias de que al danilismo no le alcanzaron los votos acumulados a base de volcar todo el poder del Estado, de todo el fraude estructural, y tuvo que recurrir para completar y sobrepasar mínimamente al fraude electrónico. Necesitó de la tecnología. No es verdad que eso está blindado. Y además, observen cómo se produjo el asunto. Dando conteo en medio de las votaciones, se prolonga la votación después de la hora de las 4 de la tarde y se comienzan los conteos, aún la gente votando. Eso era para crear una determinada situación e impactar el sistema de votación. Pero no solo eso, está todo el tema, y que no lo hemos dicho nosotros, los que veníamos denunciando esto. Lo dice una de las partes, tú puedes decir que interesada, pero que sabe bien cómo eso se hace. Porque lo ha hecho. Es decir, acuérdense lo que pasó en las pasadas elecciones. Fue en una complicidad de Leonel y de Danilo, el uso de los escáneres, un sistema electrónico que debía dar otro resultado. Fue expropeso manejado de esa manera. Ahora pueden decir que esto es superior. Sí, pero asimismo preparan más sofisticadamente el tema. Leonel habla de algoritmo con maldad. Dice que la referencia matriz fue adulterada, que a partir de las 5:43 vino otra modalidad y ciertamente el conteo se lentificó enormemente. Entonces, dicho eso, y siendo absolutamente posible, y viendo las evidencias, se confirma que hay un arbitraje cómplice de la marrulla de ese mecanismo. Ese mecanismo se basó en lo siguiente, se usó por lo siguiente, mejor dicho. Todo parece indicar que aun cuando Mark Penn, la encuestadora, Bernardo Vega, hizo esa encuesta y presentó el empate, no había tal empate. Ya había un sobrepasamiento, es decir, Gonzalo no podía ganar si no se hacía lo otro. Y entonces se preparó con tiempo ese plan B. Ese plan B. Ese plan B se ha situado como un hecho consumado. Porque inmediatamente la Junta salió a decir, no, aquí no hay nada. Ni siquiera dice, bueno, presenten las pruebas, vamos a investigar. No, esto está más bien que el diablo. Acuérdense
Este es el verdadero simulacro. Aquel simulacro era para engañar a los bobos. Y ahora Leonel Fernández, que no tiene la menor autoridad para hablar de fraude, porque estaba haciendo esa denuncia anoche al lado de Roberto Rosario, quien además de auspiciar el fraude pasado, 2 incluso, el del 12 y además de auspiciarlo, se llevó unos cuartos enormes con los escáneres. Es un presidente de la Junta, un pasado presidente de la Junta delincuente, con un abogado del dólar al lado, tipo Radamés Jiménez, que favoreció muchísimas impunidades como procurador, con Rubén Maldonado al lado, socio, amigote de Rondón, de Ángel Rondón y de toda el soborno alrededor de Odebrecht, con Bauta el depredador y el paquete de corrupto, hablando de... No tiene autoridad, por eso esto golpearon adelante. Golpearon adelante y además confiando en el hecho de que los observadores internacionales, a los cuales Leonel está recurriendo, son fundamentalmente influidos por los Estados Unidos. Ya a los Estados Unidos le hicieron una concesión, no querían, Estados Unidos se opuso a la repostulación de Danilo. Y Danilo tuvo que recurrir a Gonzalo como instrumento, como el candidato impersonal de Danilo. Habrá que ver cuando llegue a la presidencia, pero hoy es eso, fundamentalmente. Y naturalmente eso era cuesta arriba. Eso tenía que contemplar plan A, plan B, plan C para imponerse. Y todo eso con todas las trampas del mundo y con todo el uso de lo ilegítimo. Fíjense ustedes que todo eso lo aceptaron todos estos partidos, lo de oposición y la facción de Leonel Fernández. Él mismo dice que no hicieron la auditoría, no publicaron la de las universidades, ¿no? Y se quedó ahí sin crear una situación que impidiera los resultados que se están viendo. Ahora, después del palo dado, es que reacciona. Esa es la conducta clásica de esas fuerzas sistémicas comprometidas con la corrupción. Y hay que decir además que Estados Unidos logra 2 objetivos en un proceso electoral intervenido. Sacar, es decir, quieren el tema de sangre nueva, ¿no? Rostro nuevo, porque están demasiado desacreditados y le pueden afectar la estabilidad del sistema. Y entonces, buscando también la docilidad de los que van a reemplazar, sacan a Hipólito, sacan a Leonel, sacan a Danilo. Es muy improbable que actúen drásticamente contra cualquier cosa de los demás. Porque en fin de cuentas, el poder estadounidense está en manos de un presidente estafador de bienes raíces y de 1000 triquiñuelas. Y cada vez más está más fundida la CIA con el Departamento de Estado. Y resulta que la mayor parte de las entidades observadoras están bajo tutela de Estados Unidos, incluyendo la propia participación ciudadana, que hizo un convenio, es decir, es Estados Unidos que lo ha puesto como observador. Y ahora están alabando el proceso electrónico. Qué curioso, es muy curioso eso, ¿no? Entonces, nada, está planteada la competencia, posiblemente, vamos a ver todo lo que se da ahora, Gonzalo Abinader. Y los dos son gente que se pliega al poder imperial de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar también de la tercera gran falsedad difundida por los medios y por determinados actores de los medios, como opinión dominante. Pausamos y volvemos.
Este tema le prometo tratarlo con más detalle en el día de mañana porque solo nos quedan 2 minutos. La tercera gran falsedad, la tercera gran mentira es que estos fueron unos comicios muy concurridos, el pueblo volcado en esa fiesta. Y la realidad de la primaria es que votó entre un 25% y un 30%. Más del 70% no votó. Y 62,000 fueron a votar y dijeron que no querían votar. Pusieron en la casilla que no querían votar. El total, el universo de las primarias es de 8.7 millones. Y votó poco más de 2.200.000. Imagínense ustedes lo que es eso. ¿Cómo lo argumenta? Dicen, no, es que así son las primarias. No, son las primarias así porque hay un proceso de erosión, de desgaste. No aquí, no, en toda parte del partidismo tradicional. Y eso se refleja. El PRM ni se atrevió a hacer una convención abierta. De un padrón de 1 millón y tanto, le fueron 378,000. Abultaron naturalmente la afluencia con la lentitud de la votación. Trampa. Pero ya hablaremos más de esto y vamos a hablar mañana de las candidaturas congresuales y de alcaldía y de las mentiras y falsedades que se dicen alrededor de esto para confundir a la gente y vender este proceso como un proceso aceptable. Nos tenemos que despedir, estaremos mañana aquí con ustedes en este espacio Tiro al Blanco, donde las cosas se analizan de otra manera. Vamos, hacemos un gran esfuerzo por ir al fondo, a la raíz de los problemas. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedia.